El maestro dijo a sus discípulos que no tiemble el corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que le voy a preparar un sitio. Cuando vaya y les prepare el sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino por donde deben ir. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Amor y servicio permiten organizar perfectamente una vida cristiana basada en el espíritu de la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 8 de mayo, año 2020. Amor, servicio, disponibilidad, perseverancia, comprensión, caridad. Hay una buena multiplicidad de acciones para poder entender la vida cristiana. La manera como Jesús de Nazaret se dirige a los discípulos, a los que creen en Él, a los que lo van a representar, a los que quieren realizar un apostolado bien bueno, pero en nombre de Él, del Maestro de Nazaret. Y digo yo que es una pedagogía de esas bien buenas porque inicia levantando el ánimo. O como diría Augusto Curi, un gran psiquiatra, que escribía una obra sobre Jesús de Nazaret, y no solo una obra, como unas 5 obras, hablando de Cristo, el Maestro de los Maestros, el Maestro de la voluntad, el Maestro del amor, el Maestro de la ternura, el Maestro que toca y levanta el ánimo a la gente. Y así lo escribía el psicólogo de origen brasileiro para la humanidad. Y me hace recordar eso en este momento, como en esa obra Jesucristo es el Maestro de la voluntad, se llama la obra. Y en esa obra, desde el punto de vista de la psiquiatría, el maestro daba a entender cómo Jesús de Nazaret se preocupó tanto de tocar la voluntad, levantar el ánimo a las personas, cómo superar las perturbaciones y lo que vaya sucediendo a medida que las cosas dejan de funcionar por la envidia, por las persecuciones en la misma iglesia, por las personas que a veces son iglesia, pero critican más la iglesia a la misma que pertenecen. Y así arranca el discurso de Jesús de Nazaret en ese capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Que no tiemble el corazón, levanta el ánimo, da fortaleza, los pone a pensar hacia adelante. ¿Cómo lo van a hacer? El maestro mismo lo recomienda: crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. ¿Cómo superar las divergencias, la perturbación, las maneras diferentes de pensar en una sociedad? ¿Cómo superar las polémicas? ¿Cómo superar las maneras de hablar de la gente? Algunos dicen la manera de vivir la fe es la mejor y es la que yo tengo. Le cuento que usted se va a condenar porque no está haciendo lo que yo hago. Entonces se va a cuestionar psicológicamente al otro. Y el otro le va a decir que lo más importante es esto en materia de religión. Y el otro le va a decir hay que rezar 10.000 veces esto. Y el otro le va a decir hay que hacer de rodillas tantas cosas. Cada uno va a inventar una forma de espiritualidad, una forma de piedad cristiana. Aquí está el punto en el Evangelio de hoy. Algunos pueden decir mi manera de pensar y de vivir la fe es la mejor. Si usted hace eso se va a salvar. Nosotros nos salvamos, pero ustedes se van a condenar. El que coma carne de cerdo ya se condenó hace rato. Sépalo muy bien, yo no sabía eso. Sí, señor, se lo estoy diciendo yo que soy conocedor de la Biblia. Y aparece la cantidad de gente y eso ha sido histórico. Ahí está escrito en la Santa Biblia
cómo debe superar la persona la perturbación, la manera de pensar, las divergencias. Como Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, no es obligatorio, no es necesario, dice el hermeneuta bíblico, que todas las personas tengan que pensar del mismo modo, porque usted se tiene que salvar si piensa igualitico como yo estoy pensando, o habla igual como yo estoy hablando, o sabe harta Biblia como yo le estoy explicando. Ahí no está el punto. El punto, según la Santa Biblia, lo importante es que las personas lleguen algún día a aceptar a Jesús de Nazaret como revelación del Padre, y que por amor hacia Él tengan hacia las demás personas actitudes de comprensión, de servicio y de amor a los demás. Actitudes de ser personas muy comprensivas, muy serviciales, amar a los demás. Amor y servicio permiten organizar y construir perfectamente una vida cristiana. Ahí está como la clave. Superar, y Jesús levanta el ánimo de la persona, fortalece el entendimiento y el espíritu de cada persona y le enseña que no entre en diatribas con los demás. Tienes que aprender a vivir una religión. Tú no tienes la última palabra, ni la manera como tú rezas es la única que hay y es la única posibilidad que existe, ni la manera como tú piensas es la única que existe. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice la Santa Biblia. El Papa Francisco, un 24 de mayo del año 2015, hablando de este texto bíblico, 14, capítulo de San Juan, decía el Papa en aquella ocasión en la Santa Misa, en su homilía en la Casa Santa Marta: comunicar el amor misericordioso de Dios, esa es la misión de nosotros. La misión de nosotros es tratar de comunicar el amor de Dios a los demás. No tenemos la última palabra, decía el Papa. Hay que comunicarlo a Él y acercarse a los demás porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la solución, Él es el camino no es usted, que es un ser humano. Él es la verdad porque no existe otra, sino Él es la verdad. Y Él es la vida, Él es el que propuso un estilo de vida según el reino de Dios. Bien interesante ese capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Amor y servicio nos van a permitir llevar una excelente vida cristiana.